Bien, buenas tardes muchachos a todos. El día de hoy pues vamos a tener varios temas a tratar, como pueden ver en la presentación. Vamos a ver si tienen dudas de la tarea 3, vamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas como un resumen. Vamos a hablar del examen que es este viernes y luego a mencionarles algo de las fechas importantes con las que vamos a finalizar el curso. Entonces, primero a preguntarles si tienen dudas de la tarea 3, que esa empieza mañana, ¿correcto? La tarea 3 está programada para que ustedes entreguen un ejercicio. Yo corregí ya la parte de las instrucciones que estaba confuso, me mencionaban, porque sí, antes pedía 2 ejercicios, ahora estoy pidiendo solo uno, entonces le arreglé ahí las instrucciones, porque sí se tendía a confundir. Solo para que estemos todos claros, es una gráfica. Ahí tienen gráfica secante, cosecante, cotangente, que fue la clase que les dejé grabada. El objetivo es que ustedes escojan una de ellas. Como les decía en la clase, los elementos son muy similares. O sea, la tangente, similares a lo cotangente, similares a lo de tangente, pero en estas 3 de la tarea, todas llevan asíntotas. Entonces, ese es el procedimiento que necesito que dejen bien claro en la tarea. Recuerden que los puntos son por orden, por procedimiento, y eso la van a tener que publicar entre el día de mañana y pasado, desde las 00 hasta las 23:55, porque ahí se está quedando un alumno que no les digo desde qué horas a qué horas empiezan las actividades cuando están dichas desde el inicio. No sé si tienen preguntas, muchachos, de la tarea 3. Yo tengo la, pero bueno, más que de la tarea, es sobre algunos ejercicios de secante, cosecante y cotangente. A veces el desfase, o sea, para llegar al desfase, en el intervalo, uno tiene que dar el valor así como un medio, un tercio. Entonces, no sé si el desfase tiene que estar en el mismo intervalo o no importa. No le entendí. El desfase se calcula, ¿verdad? Es que le había preguntado también en el campus y mandé una imagen para que pueda entenderme. ¿Cuándo ¿Sí? me escribió? Ayer lo mandé, creo. Ah, ok. No, ayer en la noche. Sí. Permítame. No, si me lo mandó ayer en la noche, no he revisado consultas de ayer en la noche a hoy, no he revisado. Aquí tengo 4 consultas. Si me hizo la consulta ahí al campus, yo con gusto le contesto entonces ahí en el campus. Ok. ¿Listo? Okay. Sí, está bien. Cheque, listo. No sé si hay otra pregunta en la tarea 3 en cuanto, o sea, si me hicieron consultas al foro, recuerden que tienen hasta hoy a las 5 y yo se las contestaré, ¿verdad? Preguntas de la tarea. Pero la forma de participar de la tarea, ¿ya está todo claro? Listo. Entonces ahí las 4 personas que me escribieron al foro de consulta, yo les contestaré en el transcurso de la tarde. Recuerden que tienen hasta hoy a las 3 para hacerme consultas de ejercicios del foro, de la tarea, perdón. Eso van a estar ustedes en esa actividad miércoles y jueves. Voy a dar un poco de la clase del tema 6. Voy a dejar aquí la cámara para que empecemos la presentación del tema 6, que son funciones trigonométricas inversas. El material que yo les dejé en el campus de funciones trigonométricas inversas es el mismo material que tienen que tienen ustedes en su libro de texto. No hay material más resumido y mejor explicado que es. Por eso yo se los había dejado para que ustedes lo leyeran y el día de hoy se lo vamos a dar una clase rápida. Para ubicarnos, ahorita ya estamos en la bioasesoría 9, ya vimos lo que vamos a tratar, ya vimos la tarea 3, ya sabemos que el examen es el 3. Lo único que les quería mostrar aquí era esta fecha. Miren, muchachos, esta fecha después de Semana Santa. El miércoles 20 es una fecha importante porque el miércoles 20 ustedes van a ver su nota final. De eso voy a hablar al final de la clase. De eso ustedes van a ver su nota final. Recuerden que yo les debo la revisión del foro 3, les deberé la revisión de la tarea, les deberé la revisión del examen y esa es mi Semana Santa. Entonces yo el 20 es importante porque el 20 ustedes van a ver su nota final y dependiendo de esa nota, entonces vamos a hablar también al final de la clase sobre su examen de reposición. Entonces, bien, les mencionaba que las funciones trigonométricas
Denme un segundito. Las funciones trigonométricas inversas. No sé si tienen preguntas hasta acá. Denme un segundito, muchachos. Tengo aquí un... Ahí está. Okay, ¿se escucha bien ahora sí, muchachos? Juan Carlos, ¿todo bien? Sí, escucha bien. Listo. Entonces, les decía que ese material está buenísimo porque ahí les explica a ustedes la parte, un poco la parte teórica de lo que son las funciones inversas. Las funciones inversas nosotros las vemos en 110, las vemos en el colegio, pero las estudiamos mejor en 110, que es una función inversa. Toda función, entonces, biunívoca, una función 1 a 1, tiene una función inversa. Las funciones trigonométricas no deberían de tener función inversa porque no son función 1 a 1 o no son funciones biunívocas. ¿Qué significa eso? Que para que una función tenga inversa, así como leyeron ustedes en la teoría, debe de ser una función en la cual 1 a 1 o en la cual para un valor de y solamente, ¿verdad?, le corresponda a un valor de x. Entonces aquí les ilustré o les aislé las dos funciones trigonométricas de onda, ¿verdad?, que son coseno y seno de la lámina que teníamos anteriormente. Si nosotros sabemos ya las propiedades de la función seno y coseno, que sabemos que su dominio son los reales, que su rango es de menos 1 a 1 y que su periodo es de 2pi, nosotros sabemos entonces que la función seno y coseno no son biunívocas. Y aquí se las trato de ejemplificar con una recta, ¿verdad? O sea, con una recta horizontal o paralela al eje X. En este caso, para un valor de Y, nosotros vemos que la onda toca 2 puntos. Para un valor de Y, pues, valor de Y positivo o negativo, la onda toca 2 puntos. Por eso decimos que las ondas seno y coseno no son funciones biunívocas. Entonces, ¿cómo es? Imagínense acá, ahora estamos aislando. Toca infinitos puntos para determinado valor de Y, porque la función seno y coseno tienen funciones inversas. ¿Y qué significa eso? Para nosotros decir que una función tiene función inversa, lo que vamos a hacer con la función seno y coseno es que vamos a aislar una parte de la onda, una parte de cada una de las ondas. Por ejemplo, ahí no sé si se observa bien que tracé esas dos líneas. Y si nosotros analizamos solamente los valores de X o los valores de la función que se encuentran entre 0 y pi, nosotros vemos que se forma acá, ¿verdad?, solamente entre 0 y pi, vemos que tomamos una curva, por así decirlo, que es cóncava hacia arriba hasta pi medios. Luego entonces lo podríamos nosotros analizar que es cóncava hacia abajo si solo analizamos el dominio o los valores de X entre 0 y pi. Lo mismo podríamos hacer para la onda seno y analizar, por ejemplo, una parte de la onda que tendría un comportamiento creciente desde menos pi medios, fíjense bien, tendría un comportamiento creciente hasta el valor de pi medios. Entonces, las gráficas inversas de seno y coseno se dan solamente para partes de la onda, no para la onda entera. Ya vimos las razones por qué. Si nosotros recordamos lo que son las funciones inversas, decimos, bueno, requisito número 1, que sea biunívoca, y luego tiene muchas características que nosotros aprendimos en 110, como por ejemplo que el dominio de una función inversa es el rango de la función, viceversa. No sé si alguien tiene pregunta. Escucho un micrófono o no sé si es mi audífono. ¿Escuchan bien, muchachos? Sí. Sí, ok. Tengo un sonidito ahí que me está interrumpiendo. Bien. Entonces, vamos a continuar y recuerden que vamos a trabajar solamente en esos valores que he aislado entre coseno entre 0 y pi y seno entre menos pi medios y pi medio. ¿Por qué aíslo esa parte de la curva?
porque vamos entonces nosotros vamos nosotros entonces mejor dicho, a graficar la inversa solamente de esa porción de la curva. Recuerden, les decía, en la onda coseno desde 0 a pi. Esto es lo que nosotros vamos a aislar, la parte de la onda coseno que está entre 0 y pi. Si ustedes se fijan, ya en este aislamiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ya para un valor de y solamente le corresponde un valor de x. Para cada valor de y que yo trace solamente le corresponde un valor de x. Por lo tanto, de esta sección sí podríamos nosotros hacer una función inversa. En la función inversa, como nosotros lo definimos, el dominio de una función, el dominio de una función se convierte en el rango de la función inversa. Y el rango de una función es el dominio de la función inversa. ¿Qué significa? Que en esta onda que nosotros aislamos, si vemos que el rango es desde menos 1 a 1, como decíamos nosotros, la función coseno es acotada entre menos 1 y 1, ahora el dominio de la función coseno inverso será entonces el dominio entre menos 1 y 1. Estaríamos nosotros hablando que la función coseno inverso es una función cuyo dominio se encuentra entre menos 1 y 1. Si el dominio de la función coseno es entre 0 y pi se convierte entonces ahora en el rango de la función coseno inverso. Eso significaría que para valores entre 0, fíjense bien, y pi, estaría entonces ahora el rango de nuestra función coseno inverso. Hay más propiedades de una función de una función inversa que no las voy a mencionar acá porque ustedes ya lo estudiaron en 110 y ya saben ustedes lo que es la simetría de una gráfica de una función inversa. En este caso, la más importante es esta, saber que el dominio de coseno es el rango de la coseno inverso o que el rango de coseno es el dominio de la función coseno inverso. Y a mí me gusta más, pero a veces se acostumbra más a utilizar arcoseno para saber que estamos hablando de la función coseno inverso. También se utiliza esta nomenclatura para hablar de las funciones inversas, pero recuerden que ese menos 1 no es recíproco, sino que es la función coseno inverso. Lo mismo podríamos nosotros aislar, recuerdan la parte de la onda, la sección de la onda que nosotros aislamos de seno entre menos pi medios y pi, y le haríamos exactamente lo mismo. Menos pi medios y pi se convierte ahora en el rango, perdón. Ahora, si el dominio estaba desde menos pi medios a pi para seno, entonces ahora el rango de seno inverso sería entonces desde menos pi medios hasta pi medios, y el rango se encontraría entonces entre menos 1 y 1. Importante acá, muchachos, que sí les quería mostrar es la suavidad de estas gráficas. La suavidad de esta gráfica significa, no es el trazo de una línea recta, o sea, no es el trazo de una línea recta, no es cualquier concavidad que nosotros vamos a hacer, sino que hay que aprenderse bien la forma en que es el trazo de esta gráfica. Si vemos la onda de una función arcoseno, sería entonces cóncava hacia abajo hasta el punto medio, luego cóncava hacia arriba. Igual la podemos ver con la función arcoseno, que es una función decreciente con un cambio de concavidad suave en el punto medio entre sus valores. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Para saber así la forma de concavidad en el arco seno, uno se podría guiar de la gráfica original o tiene que hacer una gráfica de esta misma parte también del Por lo seno. general uno, Así a medida uno va trabajando muchos ejercicios, Juan Carlos, va dándole la forma a la gráfica. O sea, como le digo, ese trazo suave con delicadeza que tienen estas funciones, uno la va aprendiendo. Pero por lo general, aquí tengo, por ejemplo, la gráfica de una forma general de la función seno inverso. Entonces, usted ya viendo que como es ascendente, entonces va cóncava hacia arriba hasta el punto medio,
¿verdad? O punto de inflexión, y luego sería una concavidad suave hasta punto máximo. Ahorita que estamos estudiando, y yo lo recomiendo mucho, hay que utilizar los graficadores digitales, ¿verdad? Pueden utilizar GeoGebra, puede utilizar a cualquier graficador digital que le dé a usted el comportamiento de la onda. Pero a medida uno va trazando muchas gráficas, entonces uno ya va viendo el comportamiento suave creciente o decreciente de cada una de ellas, ¿verdad? Ahí también puede plotear la gráfica, ¿verdad? Es decir, puede tomar muchos puntos y ahí cuando usted toma 4 o 5 puntos, usted va viendo la concavidad que tiene. Cualquiera de las opciones. Bien, otra pregunta, muchachos. Igual que en las funciones, así como vimos las funciones trigonométricas, primero vimos las sencillas y luego las generales o modificadas, yo le llamo modificadas, pero se llaman generales. Igual entonces tenemos funciones, permítanme un momentito, en su forma general como la que tenemos nosotros acá. Una función en su forma general de seno inverso, es el que vamos a hacer el ejercicio hoy, ¿verdad? Prácticamente, acá, ¿verdad? En su forma general sería una función que sería f de x igual, tendría las constantes a, seno inverso, de bx, más c, más d. Ahí estaríamos hablando de estas constantes que a nosotros nos dan una forma general de la función que vamos a graficar. Entonces, en este caso vemos que el valor de a, aquí me faltó el signo igual, creo. Acá me faltó el signo igual, perdón. Ahí. F de x igual, ¿verdad?, a menos seno inverso de menos 2x más 1 más pi tercios. Para graficar, ¿verdad?, nosotros recordamos en nuestro procedimiento básico, en nuestro procedimiento general, nosotros decíamos, me gusta trabajar con argumentos positivos. En este caso, la función seno inverso, y regresaré, sí es una función impar. Fíjense bien ustedes, es una función impar porque es simétrica con respecto al origen. Podríamos entonces nosotros trabajar esta función con argumento positivo, no hay ningún problema, ¿verdad? Si nosotros la quisiéramos trabajar con argumento positivo, solamente tenemos que recordar si es una función par o es una función impar, y quedaría entonces de la forma f de x igual a seno inverso de 2x más 1 más pi tercio, menos 1, perdón, menos 1 de nuevo, f de x igual, el a pasa a ser positivo, el b pasa a ser positivo, el c pasa a ser negativo y el d queda exactamente igual. Si nosotros trabajamos, ojo, ¿verdad?, seno inverso, pues coseno inverso no es una función ni par ni impar. En el caso de seno inverso la podemos trabajar con argumento positivo antecediéndole un signo menos a la constante a, o la podemos trabajar con argumento negativo, como ustedes gusten. Para graficar prácticamente una función seno inverso, coseno inverso, nosotros, imagínense que esto es como un rectángulo. Necesitamos un punto donde inicia la gráfica en X, un punto donde finaliza la gráfica en X, un punto donde inicia la gráfica en Y, un punto donde finaliza la gráfica en Y. Prácticamente son entonces donde inicia y finaliza el dominio y donde inicia y finaliza el rango. Con estos 4 puntos yo ya puedo trazar mi gráfica añadiéndole el punto medio, que es un punto de inflexión. Entonces, el procedimiento para esta gráfica es más sencillo todavía que los anteriores. Necesito calcular su dominio, su rango y su punto de inflexión, que es prácticamente el punto medio entre los extremos del dominio. Entonces, si ustedes ya estudiaron las formulitas de dominio para esta función, esta es una función seno inverso, pueden entonces ustedes ver que el dominio está dado por menos 1, la desigualdad. Lo mismo que hicimos la vez pasada, centrarla entre, permítanme, aquí me faltó. Ok.
ubicar el nuevo dominio entre valores de menos 1 y 1. ¿De dónde viene esto? De la gráfica sencilla de seno inverso que nosotros acabamos de ver. Entonces, si nosotros centramos el nuevo dominio, lo voy a tomar positivo, entre menos 1 y 1, encontraríamos despejando de la doble identidad que los valores de x que encontramos estarían entre 0 y 1. ¿Qué sería? Mis puntos, como les digo, donde iniciaría en x y donde finalizaría en x. La fórmula para rango es una formulita que tenemos que aprendernos y es de nuevo, ubicar los valores de y entre el rango de la función seno inverso original. Solo que tenemos esta formulita. Si la función seno inverso, nosotros ubicamos su rango entre menos pi medios y pi medio, ahora vamos a encontrar el nuevo rango ya con la función, con los valores de d que nos dan y con los valores de a que nos dan. Entonces me quedaría voy a hacerlo acá porque, bueno, voy a sustituir acá primero. Estoy tomando acá el valor de a igual a 1, el valor entonces de pi tercios menos pi tercios, porque así dice la fórmula, menos d. Despejamos y me quedaría, despejamos la doble igualdad y me quedaría entonces el valor de y entre menos pi sextos y 5 pi sextos. ¿Okay? Una vez que yo ya tengo estos valores, utilizo una gráfica de y aquí es importante, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente de las escalas. Esta escala que yo les presento, a mí en lo particular no me gusta, porque no estoy dando una escala de y en valores de pi sextos. Me hubiera encantado hacer una escala de y en pi sextos. Lo tomé de un graficador y el graficador me lo dio en reales, pero en realidad me hubiera gustado graficar en valores de pi sextos, que yo siempre se los recomiendo graficar en los valores. Si son en unidades de pi, en unidades de pi. En este caso el graficador me lo dio en unidades de reales. Finalmente, punto medio entre 0 y 1 es punto 5, un medio. Este punto de inflexión se desplazó pi tercios unidades hacia arriba, por lo tanto su punto de inflexión, ¿verdad? Sería entonces a la altura de y igual a 1 tercio. Y hacemos, acá nosotros podemos encontrar interceptos y resolvemos las ecuaciones. Estas ecuaciones sí definitivamente hay que resolverlas con una calculadora para que nosotros podamos encontrar el valor exacto. Y lo que hablaba Juan Carlos, vamos a hacer un trazo suave, no son concavidades exactamente marcadas como la de una tangente, ¿verdad? Son unas concavidades que se van dando de una forma suave desde 0 hasta 1 en un rango de menos pi sexto hasta 5 pi sexto. Si este fuera un ejercicio, recuerden que de este no hay tarea, no hay acumulativo, pero sí entra en su examen. Por ejemplo, si este fuera un ejercicio de su examen y le dijeran si el rango de esa función es de menos pi sextos a 5 pi sexto, ya saben ustedes que para contestar verdadero o falso debe de haber un procedimiento, o sea, un despeje de la ecuación. Si les dicen, por ejemplo, que el punto de inflexión es 1 medio, pi tercios, ¿cuál sería la justificación que yo debería de presentar entonces en mi examen? Primero calculo entonces el punto medio entre 0 y 1, ¿verdad? Tendríamos que es 1 medio. Y luego, para justificar mi imagen, lo único que tengo que hacer es sustituir 1 medio en la ecuación. Sustituir y despejar. Eso sería mi procedimiento para justificar mi punto de inflexión. Esta parte, recuerden, esta parte del seno inverso se puede hacer de forma algebraica porque nosotros ya vimos solución de ecuaciones, pero también lo pueden hacer con su calculadora siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando estén dando este procedimiento. ¿Preguntas, muchachos?
¿Cómo se graficaría una función coseno inverso? Bueno, una función coseno inverso, ¿cuál es el cuidado que nosotros deberíamos de tener? Los valores donde se ubica el rango, los valores donde nosotros ubicamos el rango, ya que el rango no estaría entre menos pi medios y pi medios, sino que estaría entonces entre 0 y pi. Eso sería la única diferencia. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas con respecto a la gráfica seno inverso, coseno inverso? ¿Ya leyeron el material del libro? En el caso, en el libro sale como interceptos de X e interceptos de Y, pero dice que solo es para el lector. Entonces, ¿sí es necesario hacerlos o...? Sí es necesario que usted sepa cómo se saca un intercepto, porque de eso depende que usted se gradúe. Pero, o sea, sí es importante que todos sepamos sacar interceptos. Yo les mencionaba, ¿verdad? Yo no les voy a poner a resolver una ecuación complicada en examen para encontrar un intercepto. Pero, por ejemplo, si les doy una gráfica y ustedes les pido el intercepto y el intercepto está claramente marcado, ustedes pueden dar un intercepto. O si es una solución sencilla, ¿verdad? Es una solución sencilla de lo que es un intercepto. No les quiero dar en esta clase cómo se encuentran interceptos, pero está claramente explicado en el material, ¿verdad? Ojo, no es que no tengan que saberlo, es que yo no se los voy a evaluar por cuestiones de tiempo, pero que deben todos de aprender a resolver ecuaciones con seno inverso y coseno inverso, sí tienen que ver. Sí deberían de poder todo, porque son ecuaciones. Si saben resolver ecuaciones, saben resolver lo que son coseno inverso. ¿Verdad? Lick, entonces, en el caso del examen, usted no nos pondría como hacer todo el procedimiento que acaba de hacer en este momento. Claro. O sería esto, pero sin los interceptos. Es que depende, Daisy. Por eso le digo. Ya saben que procedimiento, mejor dicho, respuesta sin procedimiento tiene 0, ¿verdad? Tiene 0. Entonces, si le están preguntando el dominio, si le están preguntando el rango y usted no hace lo que acabo de hacer, tiene 0. Ahora, para los interceptos, vamos a hacer aquí un ejemplo para que les quede más clarito. Denme un segundo, voy a buscarles un intercepto que ustedes puedan. Que no es la clase que quiero abarcar el día de hoy, pero bueno, voy a hacerles aquí un ejemplo. Denme un segundito. Ahora sí me escuchan, ¿sí? Sí. Ok, listo. Entonces, con esa gráfica, si yo le preguntara en examen, ¿cuál es el intercepto en Y de esa gráfica? ¿Cuál es el intercepto en Y de esa gráfica? Usted le pregunta en examen, el intercepto en Y de la función f de x igual a menos seno inverso menos 2x más 1 más pi tercio, ¿cuál sería el intercepto en Y? ¿Cuál sería rápidamente? Si hace la gráfica, ¿cuál es el intercepto en Y? Es 0, negativo pi sexto. Es menos pi sexto, correcto. Entonces, permítame que acá esto se me va y entonces pero me tengo que salir. Ok. Entonces usted, ¿cuál sería su procedimiento para contestar esa pregunta? Graficar. Porque cuando usted grafica y ve que el dominio es 0,1, cuando usted grafica y ve que el dominio es 0,1, un intercepto en Y, usted ya sabe que es cuando X es igual a 0. Entonces, el intercepto en Y es cuando X es igual a 0. Si la gráfica va a empezar en 0 y el rango es de menos pi sextos a pi sextos, entonces ya sabe usted que el intercepto en Y es
Acá el intercepto en Y sería entonces 0, menos pi sextos. A eso me refiero. Ahí van a haber preguntas donde es obvio cuál va a ser el intercepto en Y o cuál va a ser el intercepto en X. Por ejemplo, si un intercepto en X pasara por acá, por el punto de inflexión, usted fácilmente va a poder encontrar cuál es el intercepto en X, sin despejar. No es que no le voy a preguntar, pero sí va a ser algo sencillo de encontrar. Pero, por ejemplo, si yo quiero encontrar, si yo le preguntara para cuál es el intercepto en X, cuál es el procedimiento. El intercepto en X, recuerde, lo vamos a copiar aquí, el intercepto en X se da cuando Y es igual a 0. Entonces sería 0 igual a menos seno inverso de menos 2x más 1 más pi tercios. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cómo se llama? Encontrar una ecuación o resolver una ecuación. ¿Cómo se resuelven ecuaciones? Llegando hasta una pregunta sencilla de los valores de seno para utilizar círculo unitario. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Despejar, ¿verdad? Despejar. El pi tercios lo paso al lado izquierdo y me quedaría seno inverso de menos 2x más 1 igual a pi tercios, ¿verdad? Ese sería mi primer despeje. Y luego, que es lo que le digo que está en su libro y está súper sencillo de cómo se resuelve seno inverso, es aplicar seno a ambos lados de la ecuación. O sea, aplicamos seno al lado izquierdo. Ojalá no me confunda porque tengo que volver a empezar desde cero. Y aplicando seno de pi tercios al lado derecho. ¿Qué es lo que me está diciendo este procedimiento que está en el libro? Que el seno del seno inverso es lo mismo que tener sencillamente el argumento, es decir, menos 2x más 1 igual a seno de pi tercio. Esto es una ecuación. ¿Recuerdan resolver ecuaciones? ¿Okay? Vamos a resolver la ecuación para X. Vamos a resolver la ecuación para X. Entonces, seno de pi tercios, círculo unitario. ¿Qué valores nos dan seno de pi tercios? ¿O a cuánto es igual el seno de pi tercios? El seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Con el círculo unitario, entonces yo encuentro, porque estamos usando valores exactos, ¿a cuánto es igual el seno de pi tercios? Raíz de 3 sobre 2. Ven, ahora solamente lo vamos a hacer aquí, lo voy a continuar aquí. Lo continúo. Ay, ya sabía yo que esto me iba a pasar. Denme un segundito. La computadora no tiene nadita de memoria para estas cosas. Tengo que volver a dejar de compartir. Aquí estábamos. Entonces habíamos llegado a una sencilla ecuación donde decíamos menos 2x más 1 igual a seno de pi tercios. En el círculo unitario decíamos seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. Y luego entonces solamente despejo para X. Ustedes ya saben despejar para X. Y me quedaría entonces 2 menos raíz de 3 sobre 4. 2 menos raíz de 3 sobre 4. Este es este valor que yo tengo acá. Expresado de otra manera. Expresado como la suma de menos raíz de 3 cuartos más un medio. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Ese procedimiento es el que yo no les voy ahorita a evaluar en el examen. Pero dada la insistencia que me tienen, y me encanta la pregunta, puede que en reposición sí, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí.
encontrar interceptos no es algo que ustedes no puedan hacer, es más, es algo que deben de poder hacer y es algo que está escrito ahí en el procedimiento. Entonces, en este examen del viernes no les voy a poner a encontrar un intercepto como este, como el que acabo yo de hacer, pero sí les puedo pedir interceptos de algo que fácilmente se deduce. Como por ejemplo, en esta gráfica les preguntaba yo, fácilmente puede encontrar el intercepto en Y o en una gráfica que se mire claramente cuál sería un intercepto en X. ¿Estamos, muchachos? Sí. Ok. Sí. Listo. Entonces, fíjense, lo mismo sería con coseno, les mencionaba, solamente ojo con el rango porque estaríamos hablando desde menos pi medios a pi, desde 0 a pi, perdón, y luego el procedimiento es fácil y es sencillo. Recomendaciones, vamos a ver si ya terminé aquí la presentación, si tengo algo más que decirle o no sé si ustedes tienen más preguntas de seno y coseno inverso para que hablemos del examen. Para preguntas del examen, recuerden que tengo, o sea, igual, ¿verdad? Pueden hacerme preguntas hoy, mañana, pasado, o sea, hasta el jueves a las 5 yo puedo contestarles preguntas de cualquier tema del examen 3. Recuerden que para el examen 3 entraría entonces la función de ley de senos y cosenos. Les mencionaba cuando vimos la ley de senos y cosenos que entran aplicaciones, pero que también entra resolución de triángulos, que entra caso ambiguo. Entrarían las funciones trigonométricas, las 8 horas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, seno inverso, coseno inverso. El examen va a ser el viernes 8, coordinado de 12 a 2:30. En otras palabras, todo lo que les tengo ahí presentado es exactamente igual que hicimos el examen 2. Vamos a ingresar mediante un enlace 10 minutos antes, con cámara encendida. Va a haber un cuestionario, ¿verdad? Va a haber un cuestionario, igual que en el examen 2, que se va a habilitar a las 12 meridiano, con cierto número de preguntas. No les puedo decir ahorita cuántas preguntas, porque estas, no sé ahorita cuántas preguntas les voy a incluir. Misma modalidad, les aparece la pregunta, ustedes la resuelven en hoja de papel bond, no pueden regresar a la pregunta anterior y ya vieron que las preguntas son aleatorias. Preguntas, muchachos, con respecto a la metodología, es exactamente la misma que el examen 2. Preguntas de la metodología. Recuerden tener su calculadora, su regla, su lápiz, borrador, todo para que desarrollen. Tienen desde las 2 hasta las 2 para contestar las preguntas del cuestionario. Al finalizar, le toman foto a su procedimiento y en el otro enlace que se va a llamar desarrollo de examen 3, escanean, se toman foto a sus hojas, lo hacen un PDF y lo envían. Tienen chance para enviar hasta las 2:30. Recuerden que se va a subir el PDF la actividad examen 3 o desarrollo examen 3, creo que le voy a poner. Confirman el envío, salen de la reunión y recuerden que la nota que les va a dar ese cuestionario, cuando cierren el cuestionario, ustedes, bueno, ojo aquí, ¿verdad? Dos cositas. Número 1, recuerden que la nota es provisional hasta que yo revise su PDF. Esa nota les puede disminuir cuando yo revise su procedimiento. Pero acuérdense siempre que antes de que ustedes le den finalizar envío, antes les da una revisión a ustedes mismos de sus ejercicios. Entonces, ahí mismo ustedes pueden ir escribiendo cuánto costaba cada pregunta y pueden escribir cuánto sacaron en esa pregunta. Tómense el tiempo antes de dar finalizar revisión para que ustedes mismos lo sepan. Luego tenemos recomendaciones, como le di la vez pasada para su examen, que necesitan lo mismo, ¿verdad? Espacio para trabajar sin interrupciones, cargar su computadora, su teléfono, no pueden abandonar la sesión ni apagar la cámara, tengan suficiente papel, porque una vez me pasa a mí, y se fijaron, a veces me equivoco en algo y tengo que deshacerme de esa gráfica y empezar de cero. Teléfono con cámara, etcétera. En las preguntas, recuerden, donde solamente haya, o bueno, mejor dicho, todas las preguntas son verdadero o falso, selección. Recuerden que casi todas, exageradamente casi todas, son pocas las que no lleva una gráfica. Lleva una gráfica. Entonces, por ejemplo, si en esta pregunta iba dominio, y ustedes utilizaron solamente la fórmula, es correcto, es correcto. Pero si para esa misma pregunta les piden el intercepto,
por así decirlo, a veces sale más fácil hacer la gráfica. Entonces, si ustedes no quieren, o sea, si ustedes quieren dejar bien justificado su procedimiento, yo les recomiendo que hagan gráfica en la mayoría de que no se gasten todo el tiempo haciendo una gráfica. Por eso es que hay que practicar para que no se le lleve 20 minutos haciendo una gráfica. Si, o sea, la gráfica se hace rápido si el procedimiento ya lo hemos estudiado. Si no tenemos dudas en la fórmula, si lo hacemos eso rápido, la gráfica se hace prácticamente en 2 minutos. Pero bien hecha, para que no les baje puntos por desorden en su procedimiento. Preguntas del examen 3, muchachos. Quiero saber si todos están de acuerdo, si todos escucharon. Sí. Sí, Juan Carlos. Ok. Me encanta porque después están preguntando. Entonces, a ver. Sigamos. Examen 3 es el viernes. Y luego viene fechas importantes. Ustedes se van de Semana Santa. Yo me quedo revisando. Y luego viene entonces después de Semana Santa. Fíjense esta fecha, no sé si se pueden ver todas, pero les mencionaba al inicio, el miércoles 20 de abril es un día importante porque ese día ustedes van a ver su nota final. Ese día me van a dar como hasta las 10 de la mañana más o menos, a partir de antes de mediodía. Ya va a estar su nota final en el campus, es decir, cuánto sacaron en la clase. Va a estar la nota del primero, del segundo, del tercer parcial, su nota promediada, y esa va a ser la nota que ustedes obtuvieron en su curso. ¿Me pueden ustedes escribir algún comentario de la tarea que no la habían visto hasta ese día, del foro, que hasta ese día también posiblemente miren su nota, y si la tengo antes, pues bueno, y del examen? Ese día, por favor, tómense el tiempo, porque ese día, solamente ese día, yo voy a recibir mensajes de revisión del tercer parcial. Recuerden que el tercer parcial es acumulativo y examen. Entonces, si tienen algún comentario, duda o consulta, alguna nota del parcial, del tercer parcial, o sea, tarea 3, cuestionario 3, foro 3, examen 3, ese día con toda la confianza, con todos los argumentos, ustedes me escriben como mensaje al campus, ¿verdad? Como mensaje al campus. Si tienen alguna duda, dice ahí, ¿verdad? O consulta sobre su nota final, enviar su comentario de revisión únicamente como mensaje al campus. Así como van llegando los mensajes, yo les voy a ir contestando. Hay algo aquí importantísimo. Nadie me va a hacer ya, por favor, dudas o consultas del primer y segundo parcial porque ya tuvieron su tiempo y su espacio. A todos los que vimos revisión del examen 1, todos los que hicieron revisión del examen 2, las actividades del primer parcial y el segundo parcial han estado en el campus todo este tiempo, y el que no me hizo ningún comentario y ninguna corrección, eso ya está. Recuerden que ese día solamente son comentarios. Tarea 3, examen 3, cuestionario 3. ¿Estamos claros, muchachos? Si no pasan, si no pasan porque en el foro 2 yo les puse 0, lo siento. Foro 2 ya no tiene revisión. Cuestionario 2 ya no tiene revisión. Examen 2 ya no tiene revisión. Bien, me lo escriben y pueden realizar cualquier consulta sobre el tema del examen de reposición. Y eso me lo hacen al foro de consultas. ¿Qué significa? Que si el miércoles 20 ustedes necesitan ir a reposición y están estudiando, también me pueden hacer consultas al foro el miércoles 20, el jueves 21. Son los 2 días que ustedes me pueden hacer consultas de lo que quieran. Como van a reposición, me pueden hacer preguntas de lo que quieran. Si van a reposición. Ese día también hay que estar pendientes. Yo les voy a enviar, si por el foro de novedades o por mensaje a cada uno de ustedes, algo más sobre el examen de reposición. Si hay algún cambio, algo que me haga falta decir hoy, o algo que no les diga hoy, por favor estar pendiente el miércoles 20 de si hay alguna información adicional sobre el examen de reposición. El 22 es el examen de reposición. Vamos a pedir el favor a Juan Carlos, porque es que a Juan Carlos no, ya lo molesté mucho. Le vamos a pedir el favor a Wilmer Ramos, que siempre... a Miguel Maradiaga le voy a pedir el favor. Que me lea, por favor, las indicaciones del examen de reposición. Miguel Maradiaga.
Ok, léame. Vaya leyéndome uno por uno, por favor. Solo el examen de reposición. Solamente lo... Ajá. Ok, ahí. Espérenme ahí. ¿Estamos claros, muchachos, quiénes van a hacer el examen de reposición? El que quiera, ¿verdad? O sea, no es obligatorio. Si usted el miércoles 20 pasó su clase y pasó feliz, ese día usted se olvida de su clase 111. ¿Estamos? Ahora, si usted quiere subir alguna nota, tiene derecho. Pero especialmente ese examen de reposición es para aquellos que no hayan hecho un examen. ¿Estamos claros? Voluntario. Sigan, Miguel. ¿Qué? Otro examen. Escúchame bien entonces. Usted ya hizo sus 3 exámenes, partiendo de que obviamente si usted no hizo un examen, esa es su nota más baja. O sea, si usted no hizo un examen, ese tendría un 0 en su examen que no hizo y ese examen es el que va a reponer. Pero, por ejemplo, si usted tiene ya hizo los 3 exámenes, va a reponer solamente el de la nota más baja. Va a reponer la nota más baja. Si en el primer examen sacó 15, en el otro sacó 20, en el tercero sacó 30, no va a reponer el que usted quiera, solamente va a reponer el de su nota más baja del examen. ¿Estamos claros? Del examen. En el primer parcial usted sacó 15 en su examen, pero sacó la nota más alta del parcial, por así decirlo. La nota del parcial no tiene nada que ver con su reposición. ¿Estamos, muchachos? Es la nota del examen más bajo que ustedes quieran reponer. Aquel que sacaron 15 de 70, 20 de 70, 30 de 70, ese es el examen que ustedes van a reponer. Ahora, pasa que quieren reponer en el que le fue mejor para subir el que le fue mejor porque es el que entendían. Y me dicen, yo quiero hacer el examen 3 porque era más fácil, pero esa no es su nota más baja. Entonces usted no tiene, o sea, usted tiene prohibido entrar a reponer un examen que no sea su nota más baja. Hay otros que, y les explico cómo sería el examen de reposición. El examen de reposición va a ser una pestaña más, así como les apareció primera unidad, segunda unidad, tercera. Es una pestaña más donde se van a habilitar los 3 exámenes. Usted ya debe de saber con anticipación qué examen va a reponer. A ese enlace entra y ese enlace va a reponer. Ese examen va a reponer. Hay unos que andan en los 3 exámenes y quieren ver cuál está más fácil. Desde que ingresan a los 3 links de los 3 exámenes tienen 0. ¿Estamos claros ahí, muchachos? Y anulado por completo, ¿verdad? Si les haya ido bien o mal. Si usted ingresa a dos reposiciones ese día, solamente por probar, por ver, porque se equivocó, se le anula su reposición. Sigamos, Miguel. Así es. Repuso su examen más bajo, su nota más baja, pero todavía sacó una más baja, es decir, fue a reponer el primero que tenía 15 y sacó 10, no se preocupe que usted va a quedar con su nota de 15. ¿Estamos claros, muchachos? Prácticamente no hizo nada en su reposición, pero queda con su nota original. Continuemos, Miguel. De 12 a 30 p.m. Eso significa que el examen es igual que hicimos los 3 exámenes. Si usted, todos nos vamos a conectar, todos los que vamos a ir a reposición, nos vamos a conectar de 12 a 2:30. La diferencia es que, por ejemplo, Miguel va a ingresar a la reposición de examen 1, Juan Carlos va a entrar al examen de reposición 2 y que Marcela va a entrar al examen de reposición 3. Cada quien va a hacer su examen y ya saben ustedes que la metodología es la misma. Para el primer examen va a haber un examen PDF, no hay cuestionario. Para la reposición del segundo y tercer examen, los exámenes. ¿Me explico? ¿Qué entra en cada examen? Los mismos temas. Para el examen de reposición 1, los temas que vimos para el examen 1.
Los temas del examen 2, los mismos del segundo parcial. Para el examen 3, los mismos del tercer parcial. Todos van a tener 2 horas y media hora para subir su PDF. Y bueno, ahí Miguel ya terminamos porque ya le dije, ahí se mantienen los temas a evaluar en cada uno de ellos. ¿Hay que pagar? Sí hay que pagar. ¿Hay que pagar? Sí hay que pagar. Entiendo que, bueno, en presencial había que ir al banco y pagar una boleta de 100 lempiras. ¿Qué van a hacer con esa boleta de 100 lempiras? Yo les voy a explicar el miércoles 20, cuando usted ya sepa si va a ir a reposición o no. Entonces ahí va a aparecer, como les digo, en la información del examen de reposición, yo les voy a escribir a los que vayan a reposición qué van a hacer con esa boleta. ¿Estamos claros, muchachos? Preguntas del examen de reposición. Háganme todas las preguntas del examen de reposición. En serio, no tienen preguntas y me han escrito preguntando un montón de cosas. Lo escucho. Después nos digan que no dije algo, porque si no dije algo, porque se me pasó, ustedes tampoco me preguntaron. He escuchado que los exámenes de repo son los mismos, o sea, no sé si los ejercicios van a ser los mismos o si va a cambiar. Cambian. Cambian los ejercicios, son similares, no es diferente, o sea, no es que es un examen más difícil, no. Eso quítenselo de la cabeza, no es más difícil. Cambian los ejercicios y cambian los puntajes, eso sí. Los exámenes de reposición, sí yo trato de colocarlos un poquito más caros, porque sí, porque son más caros. Pero los temas son los mismos y los ejercicios son los mismos. Entonces, por ejemplo, una ecuación métrica le puede costar 30 puntos de su examen de reposición, porque ha tenido súper tiempo para prepararse. Por ejemplo, pero la ecuación va a ser la misma, o sea, la misma dificultad. No le va a salir la misma función, pero una ecuación de resolver exactamente igual que en su examen, tal vez con un poco más de puntaje. Entonces, de pronto su examen de reposición 2 no tenga 5 ejercicios, solo tenga 3, por ejemplo. ¿Verdad? No sé, depende de cómo Ok, eso es el viernes 22. Les repito, ¿verdad? Para los que vayan a reposición. Tengo que revisar esos exámenes de reposición y van a estar, su nota de los que fueron a reposición va a estar hasta el jueves 28 de abril. El jueves 28 de abril ustedes van a entrar al campus, van a ver su nota de la reposición y van a ver otra vez su nota final. Les repito, si aumentaron su nota en reposición, entonces van a aumentar su nota final. Si les fue con una nota menor en reposición, van a ver que su nota queda exactamente igual que la vieron el miércoles 20. Y esa va a ser su nota final. Ese día, ustedes me pueden escribir consultas, comentarios, algo, solamente el examen de reposición y hasta las 5 de la tarde. Únicamente al foro de consultas. Por ejemplo, Juan Carlos hizo el examen de reposición y él piensa que un ejercicio él lo tiene bien y yo se lo califiqué mal. No hay problema. Me escribe como foro de consulta académica y ahí yo voy a ir revisando, contestando consultas de examen de reposición. Que ya no me puede hacer Juan Carlos ese día preguntarme que si le doy una tarea para que pase, que si podemos revisar el acumulativo. Solamente ese día, el 28 de abril, solamente voy a atender a aquellos que tengan dudas o consultas de cómo le dé su examen de reposición. ¿Estamos, muchachos? Listo, ok. Único día. Ahora, no sé, es que no sé si se ve bien. Miguel, ¿qué me hizo Miguel? Aquí está. No sé si se lee, Miguel, la fecha en la parte inferior. Abajo, miércoles 4 de mayo, ¿no? Ajá. Ok, gracias. De todas maneras, muchachos, este slide yo se lo voy a colocar en el campus, ¿verdad? Pero el 4 de mayo, si así fuera, el 4 de mayo, mejor dicho, el 3 de mayo yo ingreso sus calificaciones al sistema, o sea, a registro. El 3 de mayo. El 4 de mayo ustedes se levantan,
tranquilos, y van a ver que su nota del campus sea la misma del registro. Por ejemplo, no sé, Chris, que lo estoy viendo acá, solo lo veo, un ejemplo, sacó 86. Eso dice en el campus, él sacó 86. Pero el día anterior, el 3, yo por algún error de dedo, le coloqué en registro 68, porque me puedo equivocar, puede que pase. Entonces, Chris se levanta, revisa su nota y me manda un mensaje al campus, únicamente como mensaje al campus. Licenciada, tranquilamente, ¿verdad, Chris? Tranquilamente me escribe, licenciada, se equivocó en la nota. Y yo tranquilamente voy y cambio en registro su nota. O sea, la nota que ustedes sacan en el campus es exactamente la misma nota que ustedes van a tener en registro. Y ya con eso, nosotros entonces damos por cerrado todo lo que es el curso de 111. ¿Estamos, muchachos? La misma nota del campus es la misma nota que a ustedes les tiene que aparecer en registro. No ni más, ni menos, ni un punto más, ni un punto menos. Por eso es importante, como cada punto suma y cada punto es importante, que todo este tiempo que nos dimos para revisar, que yo le di la apertura de revisar algún error, algún comentario, es para que en ese momento usted ya solo se levante, mire su nota y ya, estamos listos entonces para avanzar a cálculo. Cálculo, vamos, sí, van a cálculo 1. Estamos, chicos, pregúntenme, ya no los vuelvo a ver. No los vuelvo a ver. Estén por favor pendientes de si hay más información del examen de reposición. Este slide va a estar en el campus. Y recuerden que de aquí para allá ya solo son evaluaciones, ¿verdad? Ya solamente son evaluaciones. Quedo pendiente de contestarles las consultas a los que me han escrito. En el transcurso de la tarde yo les respondo las consultas y espero hayan aprendido, muchachos, aunque sea algo, para que hayan aprendido, que les haya encantado y les haya fascinado la clase igual que a mí. En lo que pueda colaborarles, les colaboro. En puntos extra y tareas extras no les puedo colaborar, pero sí en todo lo que es justo y en todo lo que yo pueda arreglar, ¿verdad? Si hay algún error, ya saben que con gusto yo lo arreglo. Si hay algún comentario, entonces vamos a estarnos comunicando por mensaje. Al correo no, porfa, ¿verdad? Ahí tienen ustedes cómo nos vamos a comunicar para que todo sea en orden. ¿Pregunta, chicos? No, solo ir de una consulta que yo hice en el foro sobre una gráfica, creo que era de coseno inversa. En ese ya noté por la explicación que dio que me equivoqué en el rango, entonces, para que no... A ver, no, ahí le escribo. Ahí lo va corrigiendo entonces, también. Sí. ¿Verdad? Listo, muchas estudian inversas, no es complicado, por eso inversas es algo, bueno, no doy el chance para hacer más actividades con inversas, pero más adelante las van a seguir viendo, las van a seguir integrando y las van a seguir derivando y todo eso. Entonces ahí las van a ir viendo. Bueno, chicos, se me cuidan entonces.